Este es el tema número 5, se titula Un beso y una negación. Estamos en la serie El último día de Jesús. En Mateo 26, de donde estamos tomando nuestra base, en el versículo 45, les dice Jesús a sus discípulos: duérmanse ya, descansen, he aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. En el versículo 46 dice: levantaos, vamos, dice, ved, significa, he aquí, se acerca el que me entrega. Esta frase, el que me entrega, significa en el griego, entregar a juicio a un inocente. Entonces una vez más Jesús está diciendo: me van a enjuiciar, pero no soy culpable. Era una víctima inocente, pero era necesario que hubiese esa inocencia para que el justo pagara por los injustos. Versículo número 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12. Él ya había salido unas horas antes del lugar donde estaban comiendo la Pascua. Había ido a cobrar las 30 monedas de plata con las que él había acordado que iba a entregar a su maestro. Dice, con Judas, con él venía mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Les reitero, los peores enemigos de Dios no están afuera, hermanos, están dentro de la iglesia, que se han hecho enemigos de la cruz de Cristo. Y aquí los principales iban acompañando al traidor. Esta misma historia quiero que la veamos en Juan capítulo 18, porque allí hay un enlazamiento en la narración que debemos de juntarla. Juan 18, pongo una señal en Mateo 26 y vamos a Juan 18, en el versículo 1. Dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto llamado Getsemaní, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar. Es decir, que era frecuente que Jesús se apartara con sus discípulos a ese lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ahí está otra vez la soberanía de Dios, se adelantó. ¿A quién buscáis?, les pregunta. Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Vean lo que sucede. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Qué episodio aquí, no? La frase yo soy es una palabra o un título que usó el Padre cuando envió a Moisés a presentarse delante del faraón para que dejara salir a Israel de Egipto. Y Moisés le dijo: y si me preguntan quién me envió, diles, yo soy, me envía. O sea, el Todopoderoso significa yo soy, el Todopoderoso. Y Jesús cuando le pregunta, ¿y quién es? Yo soy, dice. Fíjate, este es un episodio tremendo. Dice que retrocedieron y cayeron a tierra. Fíjense que hay una corriente dentro del cristianismo que no tiene muchos años, donde las reuniones no predican el evangelio, pero se la pasan tumbando gente. Entonces ellos dicen que es bíblico y citan este pasaje, o citan el pasaje cuando Pablo iba camino persiguiendo a los cristianos y Jesús se revela a él y cae a tierra, ¿se acuerdan? Entonces dicen ellos, es bíblico, pero nada que ver. En primer lugar, Pablo en ese momento era un incrédulo, y estos que cayeron a tierra eran incrédulos. Entonces no tiene ninguna aplicación al respecto. No sé si me expliqué. O sea, no es un argumento para decir que las reuniones entre los cristianos deben ser una tumbadera, porque cuando Jesús se manifestó ahí y dijo, yo soy, todos cayeron a tierra. No es un argumento válido. No sé si lo alcanzan a captar. Porque estos sí van con una actitud de traicionar, de encarcelar injustamente, a menos que los que estén en esas reuniones sean como Judas. Por eso se caen, no lo sé, nada más estoy especulando. Pero sigamos leyendo. Versículo 7. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? O sea, se caen todos y Judas también, suelo. Y se levantan, ¿no? Todos así, sacudiéndose el polvo, no sé, aquella escena. Y volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron,
a Jesús Nazareno. Yo quiero que noten cómo nada impactó su corazón ante semejante escena. Ellos sintieron el poder de Dios, pero no para salvación. Entonces les pregunta, ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno, dicen. Ellos venían a lo suyo. Versículo número 8, respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Yo quiero que note cómo a pesar de lo que estaba sucediendo en ese momento, Jesús sigue protegiendo a los suyos. Ok, yo soy, pero dejen ir a estos no tienen que ver nada con lo que va a suceder en este momento. Este es un asunto individual, déjenlos ir, y hasta ese momento los defendió, hasta el final, lo cual sigue haciendo con sus hijos. Él es nuestro intercesor, Él es nuestro abogado y sigue defendiéndonos, hermanos. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Versículo 10, entonces Simón Pedro, vea la escena, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Pregunta, ¿qué hacía Pedro con una espada? Bueno, eso lo vamos a contestar más adelante. ¿No sería que él siguió confiando en sí mismo? ¿No sería que de pronto entendió en la carne que Jesús iba a ser apresado y dijo, no, yo lo voy a defender? Y fue y consiguió una espada, que en realidad no era una espada larga, sino era la machaira, que era un puñal corto, pero muy puntiagudo, pero muy filoso, de 2 filos. Y con ese le asestó un golpe al siervo del sumo sacerdote, que aparentemente iba de los primeros. Pero él tiró a matarlo, pero solo logró cortarle una oreja. Volvamos a Mateo, para seguir leyendo sobre el beso de Judas. Entonces versículo 48 dice, y el que le entregaba, o sea Judas, Mateo 26, 48, les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prenderle. 49, y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Fíjense, qué impresionante escena. Judas se acercó cara a cara con Jesús. El hecho de que alguien se acerque a Jesús no implica forzosamente que es nacido de Dios. La prueba está aquí. Lo cual nos ayuda a entender que no solo porque alguien va a una iglesia cristiana, ya automáticamente es cristiano. No por el hecho que alguien se bautice, ya lo hace automáticamente cristiano. No por el hecho porque alguien lea las escrituras, lo hace automáticamente cristiano. Judas estuvo tan cerca de Jesús, pero nunca se arrepintió, nunca nació de nuevo, nunca fue hijo de Dios. Así es que si una persona supuestamente va a una campaña por una simple oracioncita, le digo yo a veces, no menospreciando la oración, sino el acto de creer que algo nada más así, no les predican el evangelio, les dicen cualquier cosa, levanta tu mano, repite esa oración, ya eres hijo de Dios, dicen, pero sigue viviendo en adulterio, siguen viviendo en fraude, no dan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Serán hijos de Dios? Porque por sus frutos se conocerán, dijo Jesús. Entonces él se acercó de tal manera que cuando está cara a cara con él le dice, salve maestro. Pero esa frase, salve maestro, en el griego significa mostrar alegría de ver a alguien. Entonces, en otras palabras, lo que le está diciendo es, qué gusto verte maestro. Qué cinismo, ¿no? Qué gusto de verte. Es como cuando tú le caes gorda a tu vecina, le caes mal a tu vecino y compañero de trabajo, a ti te cae gordo, qué sé yo. Y cuando lo ves, hola, ¿qué tal? Qué gusto verte. No, hermano, no podemos manejarnos de esa manera. Simplemente dile buenos días, pero no le digas qué gusto, porque esa es una hipocresía que no se tolera. ¡Qué gusto verte, maestro!, le dice, y le besó. Pero el término griego habla de que le dio un beso y luego le dio otro. Era costumbre dar 2 besos en la mejilla, en las mejillas, uno aquí, otro acá. Todavía se estila en aquellos lugares. En algunas partes de Sudamérica, también cuando nosotros llegamos a Argentina, el primer día me quedé helado porque me presentan un pastor y me da 2 besos. Y yo me quedé así, ¿no? Y yo creo que notaron la reacción. Yo me quedé, me saqué de onda, ¿no? Y dice, ay pastor, pues es que acá es una costumbre que tenemos. En aquellos lugares los hombres se besan 2 veces. Y yo llegué a ver a papás besar a su hijo en la boca. Son costumbres simplemente, que yo tardé mucho en asimilar. Entonces, pero aquí el término era que le besó una vez, le besó otro, lo cual era una exageración. O sea, como diciendo, para que no se equivoquen,
Estés. No, qué tremendo este tipo. Versículo 50, y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Amigo. Aquí la palabra que se usó para traducir amigo es una palabra que significa literalmente compañero, así como decir camarada, compañero de equipo, vamos. Pero no necesariamente amigos, porque en otra parte del Evangelio Jesús les dijo a sus discípulos, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. Y ahí utilizó otra palabra, el evangelista. Ahí utilizó un derivado de fileo. O sea, ahí amigos es leal, amor leal entre dos amigos. Y aquí, amigo, habla de un simple compañero. Es como esto. Tú estás en tu trabajo, hay 1000 empleados, entonces ellos son tus compañeros, pero no son tus amigos. ¿Están entendiendo? Entonces aquí ese término es compañero. O sea, anduviste aquí en la compañía con todos los discípulos, pero no era su amigo leal. Versículo 50, entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, es decir, Pedro, extendiendo la mano sacó una espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Juan dice que se llamaba Malco. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Saben que? Voy a decir algo que yo sé que muchos cristianos no avalan, pero yo lo atribuyo a tal vez a una falta de estudiar un poquito más a fondo las Escrituras. Pero lo que está haciendo aquí Jesús es avalar la pena de muerte. No me vean así, vean lo que dice ahí. Guarda tu espada, porque al que espada mata, a espada perece. Y es una alusión, Génesis 9:6, donde dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre será derramada. Pablo escribió a los romanos, refiriéndose a los que imparten la justicia, dice, no en vano llevan la espada para castigar al que hace lo malo. Y la ley de Moisés, dada a Moisés, decía, ojo por ojo y diente por diente. Es decir, si tú en una pelea sacabas el ojo de un golpe, golpeabas y perdía el ojo tu adversario, y fue una agresión con alevosía y ventaja con las agravantes, los jueces de Israel daban una sentencia, y la sentencia es, le tenía que ser sacado un ojo. La ley, esa se llamó la ley del talión, de conforme a lo que hacías, eso es el castigo que merecías. Y esa ley, si observamos bien, era justa, porque era ojo por ojo, diente por diente. Ahora bien, ¿por qué era justa? Porque esa ley, ojo por ojo y diente por diente, impedía que el infractor recibiera menos castigo que el que merecía, pero también impedía que recibiera más castigo del que merecía, lo cual habla de una justicia, de una igualdad. Fíjense la sabiduría del Señor. Y Jesús entonces le dice, guárdate la espada, porque si tú matas te van a juzgar y te van a matar por causa de lo que tú hiciste. El castigo era la pena de muerte, y ya desde el Antiguo Testamento el Señor la avalaba. El problema es que los cristianos de hoy juzgamos mal, decimos, no, es que ¿cómo Dios va a avalar eso? ¿Cómo si abusan las autoridades y luego un inocente puede ser asesinado por un crimen que él no cometió? El hecho de que haya abusos no significa que esa ley, escúchenme bien, que era para mantener igualdad, no deba de seguir, hermano. Porque entonces no es justicia, ni siquiera humana. Fíjense cómo son las leyes aquí. Son injustas. Te roban tu carro, vale $10,000, vamos a ponerlo en dólares. Y lo destruyen, lo chocan y nada más te dan 5,000. ¿Sería justo eso? No es justo. Lo justo es que te den lo que vale tu auto. Pero la ley dice, no, bueno, ya aquí 3 meses de cárcel, o pague una fianza, y ahí le va, y totalmente injusto. Pero para Dios no existe eso. Para Dios es que no tiene por inocente al culpable. Cuando alguien robaba una vaca, tenía que reintegrarla con una vaca. ¿No es cierto? Entonces hablaba de una igualdad. Entonces Jesús le dice, mira, Pedro, guarda la espada. Esa no es la muerte que tú debes de tener. Después él escribió, si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Pero si alguno padece como homicida, es porque se lo ganó. Él mismo ya está llevando al mismo contexto de Jesús. Guarda la espada, Pedro. Que sean los aplicadores de la ley injustos, ese es otro asunto. Pero tú guarda la espada, Pedro. Sigo leyendo, versículo 53. Y le dice, fíjense,
¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Una legión equivalía, o tenía, mejor dicho, 6,000 soldados. Bueno, por 12 son 72,000 ángeles, imagínate. Para el montoncillo ahí de soldadillos con palos, dice Pedro, otra vez confiando. Ahí se estaba llevando a cabo el desenlace de la advertencia de Jesús. Les advirtió que no confiaran en sus propias armas carnal, en sus propias cosas. Y siguió confiando en sus propias cosas. Y le dice, ¿qué no sabes que yo puedo orar a mi Padre y me puede mandar 72,000 ángeles? Si echamos un vistazo en el Antiguo Testamento, en las batallas de Jehová, se le llama Jehová de los ejércitos, aludiendo a los ejércitos celestiales. Y como muchas veces hay varios pasajes en la Biblia cuando los ángeles pelearon en lugar del pueblo de Israel e hicieron mortandad. Un solo ángel, escúchenme bien, va a ser capaz de atar a Satanás durante el milenio, según Apocalipsis. Un solo ángel. Imagínate 72,000 ángeles. Dice, Pedro, me conoces, tienes la revelación que soy el Hijo de Dios, pero tienes tanto que aprender. O sea, ahí Jesús le está diciendo, ¿qué no sabes que soy todopoderoso? Pero deja, es necesario que yo vaya a la cruz, Pedro. Guarda tu espada. Pedro así todo, guarda su espadita. Pero otro de los evangelios dice que Jesús se inclinó y le colocó la oreja donde va, aquí. Yo quiero que noten que el evangelio no dice que hubo una mínima consternación o admiración de todos aquellos que estaban prendiendo a Jesús. Miren, Judas ya se había acostumbrado a ver milagros, pero nunca se convirtió. Ese fue el único milagro de Jesús instantáneo, así de que pasó algo y sanó. Siempre era gente que ya había estado enferma y él en su caminar los encontraba. Pero ese es el único milagro en el cual toma la oreja, imagínense, toda sangrando y todo, y se la coloca y lo sana. Yo me imagino aquel Malco haciendo así, todavía con la sangre, a lo mejor lleno su manto de sangre todavía, y la oreja, y todos así. Y Judas ya acostumbrado a ver milagros, pero sin corazón arrepentido. Así hay mucha gente en las iglesias, hermanos. Ya se acostumbraron a ver hasta polvo de oro, pero sus corazones de algunos, no estoy diciendo que todos, pero de algunos no están convertidos. Y los soldados y todos los siervos del sumo sacerdote no se maravillaron de semejante milagro. Hermanos, ¿quién hace eso? ¿Quién hace eso? Sigo leyendo, versículo 54. Pero ¿cómo entonces, le dice a Pedro, se cumplirán las escrituras? Una vez más, un énfasis al cumplimiento de lo que está escrito. ¿De qué era necesario que así se haga? Pedro, no estorbes. Además, nadie puede estorbar el plan de Dios. Pero deja de luchar en tus fuerzas, Pedro. Es necesario que Satanás te zarandee, porque yo te voy a enseñar, Pedro, a que no confíes en ti, sino en mí. 55. En aquella hora dijo Jesús a la gente, ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Otra vez Jesús enfatizando la importancia de las escrituras. En una ocasión dijo, ¿a vosotros les parece que en las escrituras se encuentra la vida eterna? Ellas dan testimonio de mí y de la vida eterna. Una vez más les reitero, así como Jesús, hermanos, nosotros debemos de atender solamente a las escrituras. Ayer yo mencioné de que los cristianos no pueden ser posesionados por Satanás. No hay un solo versículo que asevere lo contrario. Sin embargo, por ahí llegó un correo que me decía, no es verdad lo que usted dijo, pastor. Hay muchos cristianos endemoniados. No, que se dicen cristianos. Se hacen pasar por cristianos. Porque el verdadero cristiano no puede ser posesionado por Satanás. Entonces, todavía no contesto ese correo. Pero la respuesta es muy simple. No me diga, porque me dice, no, es que el pastor fulano que fue a la India se encontró con unos cristianos todos endemoniados. Y otro pastor allá, y que Rebecca Brown también, y que no sé qué. Y empezó a decir allí de gente, predicadores que aseguran que los cristianos están llenos de demonios. Entonces yo le voy a contestar, si no es que está oyendo esta enseñanza. Y ya me ahorro el correo, ¿verdad? No, mi estimado. No me digas que el predicador fulano dice y asegura. Demuéstramelo con la Biblia. Nunca van a encontrar un caso de un cristiano posesionado, que inducido, asediado. Eso es diferente. Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar y ahí quien hace tropezar. Pero jamás un cristiano puede ser posesionado. Un día les voy a dar un estudio sobre eso.
con toda la base bíblica para comprobarles. Entonces, si está lleno de demonios es porque no es cristiano. Fíjate, una vez hubo un evento de pastores y en plena reunión a uno de los pastores se le manifestó un demonio y empezó a echar espuma. Y empezó a hablar. Entonces unos dijeron, no, que los cristianos no pueden ser posesionados. Sí, pero resulta que el pastor no era nacido de nuevo, no era hijo de Dios. De que está en una reunión, Dios me dijo, dile a ese pastor que ya no le pegue a su esposa. Era ese. Entonces, un pastor, Armando Alducin, lo liberó, le sacó el demonio. Entonces los demás, algunos dijeron, ay, pero entonces ¿cómo? Es pastor, sí, pero el hecho de ser pastor y predicar no significa que es nacido de nuevo. ¿Están entendiendo? Judas estuvo con los 12. ¿Qué mejor ejemplo que ese? A Pedro lo zarandeó Satanás, pero a Judas se le metió Satanás, que es muy distinto, hermano. Versículo 57, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos. Noten cómo va haciéndose una separación. Primero estaba tan cerca ahí en el huerto, lo vio sudar como grandes gotas de sangre, lo escuchó orar y de pronto se va alejando, pero no se alejó totalmente. ¿Notan? Iba de lejos, pero no se había ido de Jesús. Lo seguía. Así es el cristiano, el nacido de Dios, que se tropieza, peca, pierde la comunión con el Señor y se aleja cierta distancia, pero el Señor nunca lo abandona. Pero el cristiano es vuelto porque comienza a sentir la agonía de ese corte de la comunión con Dios. Tarde o temprano vuelve, como el hijo pródigo, ¿se acuerdan? Volvió al seno del Padre, reconociendo que había tomado una mala decisión, había pecado. Entonces dice que Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. En el Evangelio de Juan, dice que Juan conocía a uno de los alguaciles de los allí, y Juan tenía sus influencias. Entonces Juan hizo, al hablar con uno de los encargados allí, que Pedro y él mismo Juan entraran al lugar donde estaban juzgando a Jesús y lo estaban mirando de lejitos. Entonces dice que Pedro se sentó con los alguaciles para ver el fin. Él estaba viendo, no sé, tal vez estaría a 50 metros, 30 metros, pero se sentó con ellos ahí, fíjate. ¿Qué sigue? Versículo 58. Se sentó con ellos. De ser una protagonista, pasó a ser un espectador. ¿Entienden la diferencia? Y tú y yo debemos de ser protagonistas del Evangelio. No en el sentido negativo, obviamente, ¿no? Sino protagonistas de que debemos de vivir el Evangelio. No solamente oírlo y ser espectadores de lejos. No, sino protagonistas. Que estamos involucrados verdaderamente. Versículo 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. 60. Y no lo hallaron. ¿Por qué no hallaron? Porque no había nada digno de muerte. Por eso no lo hallaron. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Al no hallarlo, aunque muchos testigos falsos se presentaban, no hallaban cómo acusarlo. Pero al fin, dice, vinieron 2 testigos falsos. Vinieron 2 testigos falsos. Ahora, quiero que ponga atención. ¿Por qué dice falsos? Y en el versículo 61, dicen ellos algo que Jesús había dicho. ¿Y por qué dice Mateo que eran falsos? Vamos a explicar por qué, versículo 61. ¿Qué dijeron esos 2 testigos falsos? Que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Eso lo dijo en Juan 2:19. La pregunta es, ¿Jesús dijo eso? Sí, pero ¿por qué dice la Biblia que eran falsos testigos? ¿Saben por qué? Porque usaron eso fuera de contexto. Porque Él no dijo que iba a derribar literalmente ese templo, de lo cual los israelitas se sentían orgullosos. Mira las piedras del templo, ¿recuerdan? Este templo en 3 días lo derribo, dice, y en 3 días lo reedifico. Pero dice claramente en el Evangelio de Juan, el capítulo 2, que se refería a su cuerpo. Entonces, ¿qué hicieron estos falsos? Tomaron esas palabras de que iba a derribar el templo, las sacaron fuera del contexto. Por eso dice que eran testigos falsos, y eso es exactamente lo que hace Satanás con la palabra de Dios. Y eso es exactamente lo que hacen los hijos de Satanás con la palabra de Dios. La siguen sacando del contexto. Y son falsos. ¿Entendieron? ¿Qué más? Vamos a poner una señal ahí. Vamos a Deuteronomio 16. Respecto a los testigos, ¿cómo debía hacer esto? Deuteronomio, capítulo 16, en el versículo número 18.
jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, las cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Ya de aquí se ve cómo se puede juzgar con justo juicio. ¿Estamos? Ok, sigamos. Versículo 19. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Cómo debía de ser todo el asunto de impartir justicia? Con equidad, ¿no es cierto? ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban siendo injustos, estaban violando los principios judiciales. ¿Qué estaba haciendo entonces aquí Jesús? Estaba siendo juzgado de una manera, ¿cómo? Injusta totalmente, hermano. Yo quiero poner énfasis aquí en el versículo 19. Dice, no tuerzas el derecho, no tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios. Hace unos días, hace no mucho, durante una famosa maratónica, que por allí se hace, presenciaron mis ojos de lo más asqueroso y horrendo que yo he podido ver, hermanos. Les confieso que hasta mareo sentí de lo que yo estaba viendo y oyendo. ¿Saben qué vi? Vi a un supuesto pastor que tiene un jet. Él es un magnate eclesiástico y estaba enseñando de cómo hacer buenos negocios. Y sacó unos versículos de Proverbios donde dicen, el presente te abre todas las puertas. Yo dije, no, vale. Que no, fíjate, yo estaba diciendo, que no diga lo que yo estaba pensando que iba a decir, y justamente eso fue lo que dijo. Dice, escuchen, hermanos, ¿quieres que tu negocio prospere? La Biblia dice que si tú llegas con un presente, con el proveedor, con el que vas a hacer un negocio de ventas, si tú le das un regalo, se te abren las puertas, Dios te abre las puertas. Yo dije, no, Dios mío, no. ¿Saben a qué se refiere eso? ¿Cuántos saben a qué se refiere ese texto? Al soborno, mis queridos hermanos. No sé, me turbo todo, no lo puedo creer. Diciéndole a la gente, no sacando del contexto el verdadero sentido de esos versículos. Eclesiastés y Proverbios hablan del regalo que se da, pero es para sobornar. Y estaba enseñando una supuesta doctrina cristiana para que prosperen los negocios. Esos son hijos del diablo. Lo digo sin temor a equivocarme, hermanos. Son hijos de Satanás. Porque están induciendo a la gente a pecar. Y no se pueden escudar ellos con que no, pues no estudié. No, lo que pasa es que son falsos profetas, son lobos vestidos de ovejas que arrastran a los hermanos. Yo dije, no puede ser posible. Yo mandé un correo, pero como ya me tienen identificado, lo mandan a la basura. Pero yo dije, no es posible, cállenle la boca a ese tipo. Lo dudo que lo hayan hecho, porque pues ese es el negocio de ellos, atraer riquezas, a costa de lo que sea. Increíble, ¿no es cierto? Increíble. Sigo adelante. Versículo 55. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces los discípulos, dejándole, ¿qué hicieron? Huyeron, se acostumbraron. Pedro le seguía de lejos. Los principales sacerdotes buscaron falso testimonio, no lo hallaron. Versículo 61. Esos testigos sacaron fuera del contexto lo que Jesús había dicho. Versículo 62. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Que testifican estos contra ti? ¿Qué iba a decir Jesús? ¿Te voy a dar unas clases de hermenéutica? No. ¿Te voy a dar no, ya no se defendió. ¿Saben por qué no se defendió? Porque era necesario que eso sucediera. Sigo leyendo, versículo 63. Mas Jesús callaba, guardaba silencio. Ahora, yo me imagino aquella escena, hermanos, Jesús mirándoles a los ojos. Yo no quisiera estar en los botines de aquellos en aquel día, de esos que estuvieron allí en esa noche. Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Uy, ese versículo está poderoso. Ellos lo entendieron perfectamente, y vean la reacción del sumo sacerdote. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, o sea, era literal, las tomaban de aquí, eran vestiduras sagradas porque era el sumo sacerdote, y la ley decía que el sumo sacerdote no debía de rasgar las vestiduras. Pues no le importó a este, él le estaba mostrando un celo hipócrita. ¿Qué dijiste? ¿Que eres Dios? ¿Te haces Dios a ti mismo? ¿Que eres hijo? ¡Ah, blasfemia! Y agarró sus vestiduras y las rasgó.
Y todos los que estaban ahí decían, ¡ay, qué siervo de Dios tan impresionante! Era un payaso ese sumo. ¿Saben qué era Caifás? Era el cabecilla de todos los mercaderes del templo. También por eso estaba enojado con Jesús, porque les estaba echando abajo el negocio. Los había corrido a todos, y todos ellos le daban su soborno y su mordida, su coima a Caifás. O sea que Caifás, de ahí viene Caifás. Entonces dice, estoy en el versículo número 65, se rasga las vestiduras diciendo, ¡ah, blasfemado! ¡Ay! Hay un celo genuino, pero también hay celo hipócrita que manifestaba ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Dice. ¿Qué os parece? Les pregunta a todos los que estaban ahí. Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Porque la ley decía que el que blasfemara el nombre de Dios debía ser asesinado. La pena era de muerte, hermano. Que justamente fue la sentencia final de Jesús. 67. Entonces, fíjate lo que comenzaron a hacer. Le escupieron en el rostro. Mira, una escupida no puede ser de mucha distancia para que caiga en el rostro. Tiene que ser de muy cerca. Yo no quiero ni imaginarme aquel día. No quiero imaginarme cuando el Señor los llame a aquellos que le escupieron a medio metro de distancia. No quiero ni pensar, mejor vamos adelante. De veras, es que no sé. No quiero ni pensarlo. Pero comenzaron a escupirle en el rostro. Pero no solo eso, le dieron de puñetazos. Escúchame bien, esa frase o esa acción era obviamente con el puño cerrado, pero es un golpe seco, hermano. Pero ¿sabes dónde le golpeaban? En el rostro, lo cual provocó que en instantes sus ojos se cerraran de lo amoratado. Seguramente, por la golpiza que le pusieron, le rompieron la nariz, la sangre empezó a fluir. De seguro, aquí en los párpados se cortaron y empezó a sangrar. Eso es normal. Cuando alguien le da una golpiza a otro, ¿cómo está el rostro? Así, se deforma todo el rostro. Entonces le dieron de puñetazos y otra vez no quisiera saber. Pero otros le abofeteaban, otros con la mano abierta lo abofeteaban. La bofetada tiene la intención más que de provocar un dolor, de avergonzar. Porque una bofetada suena bastante fuerte, ¿no es cierto? Así, una cachetada decimos nosotros acá. Es más con el propósito de avergonzar, de enseñorearse sobre el que se está bofeteando. Y dar el puñetazo se lleva la intención de herir. Entonces, de seguro Jesús fue derribado. Pero lo que hicieron ellos habla de que también le dieron puntapiés, hermano. Que ellos significa de que le dieron puntapiés a Jesús. Pero escúcheme bien, en sus partes nobles. Eso fue real. La película de la Pasión plasma, se quedó corta, punto, vamos a seguir. Se quedó corta la película. Pero luego en el 68 diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te pegó? Y aquí profetízanos significa, adivínanos, adivina. En otros los evangelios dice que le pusieron un lienzo en los ojos, lo taparon y lo empezaron a golpear. A ver, profetízanos quién te está dando este puntapié, burlándose. Adivínanos quién es. Y todos riéndose. Versículo 69, Pedro estaba viendo todo eso. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada, diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Fíjate, no sé lo que dices. 71, saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban ahí, también estaba con Jesús el Nazareno. Lucas y Juan dicen que una de las que vio descubre a Pedro. Aparentemente era familiar, uno de los que vio y que cuestionó a Pedro, el varón que lo cuestionó, aparentemente conocía a Malco. Y dijo, tú estabas en el huerto, yo te vi, en otras palabras, tú fuiste el primero que saliste a defender al Galileo, yo te vi, sacaste una espada y le cortaste la oreja al siervo, a Malco. Yo te vi, tú eres. Y él le hizo loco. Ahí vemos, hermanos, el final de la advertencia que Jesús les había hecho. No confíen en ustedes mismos. Cada vez que nosotros lo hacemos es un tropezón que nos damos, hermanos. Dios nos ha dado a todos, sin excepción, nos ha dado talentos, dones,
habilidades, ¿sí o no? Algunos parece que más que a otros. Pero nadie puede decir que no tenemos todos estos dones, talentos. Unos son habilidades naturales que Dios puso allí. Otros son dones del Espíritu Santo, habilidades motivadas por el Espíritu Santo o dadas por el Espíritu de Dios. Pero fueron dadas por Él, hermano. Y no debemos de confiar en nosotros mismos. Y cada vez que yo confío en mi habilidad para hacer esto, para hacer aquello, estoy en peligro de tropezar. Y necesito una zarandeada. Sigo leyendo. Él negó, no sé lo que dice, 71, saliéndole a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre, fíjate, juró. Jesús en el Sermón del Monte dijo, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, por nada, ni por las cosas sagradas, no juréis, sea vuestro sí, sí, vuestro no, no. Porque lo que es más de esto, de mal viene, de mal procede. Pero en el Antiguo Testamento se podía jurar. En el nombre de Dios decían. Juro por Dios decían. Pero eso se fue diluyendo tanto que al rato tomaban el nombre de Dios en vano. Y con tal de eludir la responsabilidad en algún delito o en alguna falta que se cometía, decían, por Jehová de los ejércitos te juro que yo no era el hombre que viste con aquella mujer. Yo no era, te lo juro. Entonces cuando la gente escuchaba ese juramento decía, no, pues esto es muy grave, está jurando delante de Dios. No, bueno, sí, entonces me equivoqué. Pero en ese momento ya se había diluido, como hoy el evangelio de la cruz se ha diluido tanto. Y ellos habían diluido eso. Y entonces Pedro comienza a jurar, dice, en el nombre de Dios, que yo no lo conozco. Imagínate nada más. Versículo 73, un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Lo que sucede es que el timbre de voz que tenían los galileos, cuando hablaban, ellos hablaban en arameo, era muy distinto a los que vivían en Jerusalén. Bueno, los galileos tenían una expresión, ¿sí?, que distinguía al acento de los que vivían en Jerusalén. Entonces, como a Jesús lo ubicaban como Galileo, ¿sí?, que era Galileo ciertamente, como andaba con Jesús, dijeron, no, tu manera de hablar te delata, o sea, tú eres Galileo como él. Y el Evangelio de Juan dice de aquel que se entiende que conocía a Malco y decía, no, sí, dice, yo te vi, tú estabas en el huerto. Entonces vemos el desenlace aquí, versículo 70 y... ¿qué estoy? 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Miren, aquí donde dice que él comenzó a maldecir y a jurar, no significa como en algún momento yo lo llegué a entender por falta de estudio. Pero descubrí que este maldecir no era lanzar malas palabras como nosotros lo entendemos, o unas tremendas vigas, o unas tremendas palabras soeces. No, lo que el término griego está hablando es que él estaba maldiciéndose a sí mismo, pero jurando, diciendo, maldito soy si yo lo conozco. Es muy distinto. Y eso se te aclara cuando estudias en el griego. Entonces, fíjate hasta dónde llegó. Sobre mí es una maldición, maldito soy un hombre maldito, y lo juro, yo no lo conozco. ¡Wow! Ahora, aquí quiero terminar con la enseñanza, ya es el desenlace.
porque quiero que noten en el versículo número 74. Entonces comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Hay algunos escritores como Flavio Josefo del primer siglo, otros como Eusebio en el segundo, parte del tercer siglo, que eran historiadores, escribían la historia de esos tiempos, y había una historia referente a este episodio en la vida de Pedro. Esto no está en la Biblia, está en los escritos que hacían los historiadores, pero los que conocían a Pedro y que estaban cerca de Pedro, vivieron cerca de Pedro, lo que le restó de vida, decían que lo vieron a Pedro muchas veces llorar cuando escuchaba que algún gallo cantaba. Qué increíble, ¿no? O sea que eso quedó tan tremendamente grabado. ¿Saben por qué cuando el Señor perdona todos nuestros pecados no borra lo que hicimos de nuestra memoria? ¿Saben por qué? Para que no se nos olvide de dónde salimos, para que no se nos olvide de qué somos capaces cuando confiamos en nosotros mismos. Hay predicadores que dicen que cuando Dios perdona todos tus pecados, aún los quita de tu memoria. Esa es una falsa enseñanza, no es verdad, ahí se queda. O díganme si no es cierto que se acuerdan de vez en cuando. Nada más que esos recuerdos ya no son de condenación. Dios me da sabiduría para explicar. Ya no son de condenación que Dios me va a juzgar, sino, escúchenme bien, de dolor por haber pecado. Yo no sé si les pasa eso a ustedes. A mí sí me pasa, fíjense. A veces, cuando menos me lo espero, de pronto viene un pensamiento de algo que yo hice. A veces es el acusador, Satanás. Pero le hemos vencido por medio de la sangre del Cordero, es decir, que su sacrificio, su sangre nos limpió de todo pecado. No que la sangre de Cristo, invoco las... No, ya expliqué, eso no tiene base bíblica. Entonces, a mí me ha pasado. Y viene a mi mente y digo, ¿yo cómo pude haber hecho eso? Y me duele, después de 30 o 40 años, haber hecho aquello. Pero es un dolor por haber fallado que ya está solventado, vamos. Pero ¿por qué Dios no borró eso de nuestra mente? Pero escúchenme bien, ¿por qué Él sí dijo, no me acordaré más de sus pecados? Escuchen bien, esto es una buena noticia. En la mente de Dios, la sangre de Cristo borró todos nuestros pecados y no me acordaré más de sus pecados y transgresiones. Cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Se acordó que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Escuchen. Y saliendo fuera, lloró amargamente. El Evangelio de Marcos, de Lucas, dicen que cuando él negó a Jesús, acuérdate, a él lo estaban golpeando, lo estaban abofeteando. Y estaban otros, pero tú estabas con él. No, yo no. Niega, canta el gallo. Y uno de los evangelios dice que cuando cantó el gallo y se acordó, dice que Jesús miró a Pedro, lo cual habla de que no era una distancia mayor de 20 o 30 metros. Es decir, la mirada de Jesús penetró los ojos de Pedro, como diciéndole, ¿aprendiste la lección? A no confiar en tus propias fuerzas, Pedro. Y se acordó, y salió de allí corriendo, se fue. Es muy posible, no, la Biblia no lo registra, pero es muy posible que se haya ido a Getsemaní. No es algo bíblico, pero es posible, porque dice que saliendo allí lloró amargamente. ¿Dónde había el Señor tenido una agonía? En Getsemaní. Entonces dice que salió y lloró amargamente, pero ese verbo lloró y enseguida amargamente habla de un llanto que es violento, hermanos. Que es un llanto que es a gritos, gritando. ¿Has visto a alguien o has llorado alguna vez gritando? Cuando pasa algo difícil, trágico, que ¡ah! Pero lloras, ¿no? Ay, es tremendo eso. Entonces él salió y comenzó a llorar de una manera violenta. Así, habla de un sufrir también y de una presión también emocional. Y decir, yo lo hice, pero gritando, hermanos. ¡No! Amargamente habla de un profundo dolor por haber pecado. Y con esto termino, hermanos. Pongan atención. La diferencia entre la traición de Judas y la negación de Pedro es abismal. ¿Por qué? Porque Judas lo planeó y Pedro fue circunstancial, no fue planeada. Esa es la gran diferencia entre un nacido de Dios y uno que no es hijo de Dios.
El que es nacido de Dios no puede planear semejante traición, semejante cosa. Por eso dice la Biblia que los hijos de Dios, si alguno hubiere pecado, habla de algo eventual, circunstancial. Pero Judas no. Él desde que vio a Jesús dijo, wow. Ese fue el inventor de las estrategias de mercadotecnia. Ese dijo, no, va a jalar gente, y donde hay gente hay dinero. Me preguntó alguien, pastor, ¿vamos a recoger ofrenda ahorita en la mañana? Le dije, no, ¿para qué? ¿Para qué, verdad? ¿O quieren que le recojamos una ofrenda? Un generoso dijo acá, amén, dice. Pero así como entre queriendo y no. No, porque esta es una reunión extraordinaria. O sea, no. Pero hay quienes se aprovechan. Yo he estado, yo lo he presenciado en eventos donde hasta 5 a 7 veces recogen la ofrenda en un día. ¿Cuántos, levanten la mano, han estado en un lugar así? Un montón de ustedes. ¿Y qué estaban haciendo ahí, por cierto? ¿Traicionando a Cristo o qué? Y se aprovechan estos tremendos, hermano. Dijo, no, jala gente, imagínate, se le juntaron 5,000 sin contar las mujeres y los niños, y dijo, no, hombre, si ahorita se juntara una ofrenda, ay, podría realizar mi ministerio de una manera maravillosa, pero resulta con que les dio de comer gratis. Sin embargo, él dijo, no, es que aquí sí hay de dónde. Todo lo planeó, hermanos, era un Judas traicionero, porque su naturaleza era traicionera. ¿Saben cuál es la naturaleza del no nacido de nuevo? Traicionar, hermanos. La naturaleza del no nacido de nuevo es arrastrarse en el lodo, es blasfemar, es burlarse de Cristo. Esa es la naturaleza del no nacido de nuevo, del alacrán. Pero la naturaleza de un hijo de Dios no puede ser así. Por lo tanto, esta lección es muy poderosa, hermanos. Tú y yo podemos tropezarnos, caer, pero jamás, si somos hijos de Dios, será porque lo planeamos. Puede ser que confiemos en nosotros mismos, pero aún ahí Dios tiene control de eso para enseñarnos. ¿No es cierto? Esa es la gran diferencia, hermanos, entre un beso, el beso de Judas, y la traición de Pedro. Ahora, dice el Evangelio, dice que Judas, cuando vio que había entregado sangre inocente, después explico eso, devolvió las 30 piezas de plata y fue y se ahorcó. Dice que arrepentido fue y se ahorcó, pero no era un arrepentimiento como el griego lo define como la metanoia, el dolor profundo por haber pecado, sino era un remordimiento nada más, superficial, como el adúltero que es agarrado, descubierto por la esposa y, ¡ay, estoy arrepentido! Sí, porque lo agarró, porque lo descubrió. Pero ¿por qué no se arrepintió antes? Sino hasta que lo descubrió. Entonces, es un arrepentimiento superficial, mental, intelectual, mas no espiritual. Y el llanto de Pedro fue diferente. El arrepentimiento de Pedro fue genuino y no tomó justicia por sí mismo. Dejó que la sangre de Cristo, que iba a ser derramada en unas horas más, lo limpiara de todo pecado. Y él fue el que escribió que hemos sido rociados por la sangre de Cristo para perdonar nuestros pecados. Oremos, hermanos. Gracias te damos, Señor. Gracias porque a través de estos pasajes del Evangelio podemos entender un poquito más, seguramente no en toda su magnitud, pero un poquito más acerca de las últimas horas que viviste antes de aquel evento tan doloroso, pero paradójicamente tan maravilloso. Es una paradoja estar agradecidos por algo que le costó la vida a nuestro Señor. Pero así es la realidad, hermanos. Debemos de valorar el sacrificio de Cristo, el sufrimiento de Cristo, y no tener por inmunda la sangre del pacto. No pisotear la sangre de Jesús. La manera de pisotearla es negando las verdades del Evangelio. Tener en menos el sacrificio de Jesús, jugando al cristiano.
Pero es muy posible que nuestros errores sean como el de Pedro, si somos nacidos de nuevo. No es algo planeado. Tal vez el mundo nos ha seducido, la tentación ha sido fuerte y estás luchando. Luchaste, pero caíste, caímos, nos tropezamos. Pero recuerden, nunca se nos olvide que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Porque nuestra naturaleza ya no es la de practicar el pecado. Nuestra naturaleza es la de santificarnos. Pero seguimos en este débil y frágil cuerpo, al cual el Señor nos enseñó y nos advirtió que no confiemos en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia inteligencia, en nuestros propios recursos. Señor, te damos gracias. No queda más que ser agradecidos con Dios, ¿verdad?